Volvemos aquí en Semana en Vivo y yo quería refrescarle la memoria este episodio que ha causado tanto impacto, este personaje que dispara frente a esta manifestación, en medio de la manifestación que se está haciendo el 1 de mayo aquí en Bogotá, se enfrenta con el SMAT, le dispara al SMAT y las cámaras lo toman como perfectamente, él va cambiándose, todo va dejando toda su inicial apariencia y primero no le hace nada al SMAT y segundo pues desaparece y aparece después en la SIJÍN diciendo que él no ha hecho nada y que por favor los perdonen, una cosa muy rara, pero más allá dos cosas, que me digan bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién es? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y lo segundo, si se aprueba el Código de Policía, ¿qué le hubiera podido pasar? ¿Qué va a cambiar? Porque este señor acaba de salir libre como si hubiera simplemente ofrecido un clavel en la manifestación y no hubiera hecho nada, no salió ni siquiera con antecedentes de nada. No sé quién, comenzamos por Patricia. Pues digamos, si el señor salió, es muy probable que no pudieron hacerle ninguna imputación, ni siquiera probablemente una contravención. En el código actual, claramente una conducta amenazante a la ciudadanía, pues probablemente sí genere por lo menos una retención de 3 horas, llevarlo a una estación de policía, poderle hacer unas preguntas y probablemente una multa, digamos, ¿no? ¿Con el nuevo código? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Sí, o sea, no pasaría lo que pasó hoy. Probablemente no. Es más, digamos, este código tiene una cosa interesante y es que actualiza las multas y le genera más mecanismos de actuación a la policía. Eso obviamente requiere también, o sea, eso va a requerir mayor discrecionalidad de la policía y por tanto la policía también va a tener que desarrollar unos procesos de reentrenamiento para desarrollar una serie de competencias que les permitan aplicar bien los niveles de discrecionalidad que esto necesita. Esto y otras decisiones, pero eso es muy importante y sobre todo en zonas rurales, porque hay muchas zonas donde el policía es la máxima autoridad. Entonces, si el policía no toma decisiones y no tiene cierta discrecionalidad, no va a poder resolver las conflictividades, las problemáticas que hay en las zonas. Bueno, pero hoy, si no es por la Cámara, ¿quién sabe qué pasa? Eso es absolutamente sorprendente, la rapidez con la que la alcaldía logró detectar este personaje, y eso es algo que realmente es destacable, probablemente en otras épocas no se hubiera hecho. Y la verdad es que sí se desenmascaró y genera muchas dudas. No es claro, realmente no entiendo muy bien por qué ese señor salió así de rápido, pero es probable que con el código nuevo, si estuviera en vigente, hubiera alguna cosa más efectiva. Alirio. Bueno, ¿Qué la impresión le produce todo este episodio? A mí me preocupa porque obviamente yo recuerdo ahorita los dosieres del DAS y el juicio que yo hice contra Jorge Onaguera en la Corte Suprema y me acuerdo que nos entregaron una carpeta reservada sobre el blanco sindicalistas y ellos incluso no solamente infiltraban las marchas, la inteligencia, el DAS, sino que también hacía contracomunicados y los repartía en la marcha. Decía, cambiaban los textos, entraban ilegalmente a las sedes de los sindicatos. Todo eso estaba en un manual, ¿no? Y es por eso que yo digo que hay que cambiar la doctrina. Si aquí se sigue mirando a la gente que protesta y a los sindicalistas como terroristas, ¿no? Hoy yo recibía unas quejas que me mandaba Ida Bella de 4 jóvenes de la JUCO que fueron detenidas el 1 de mayo y que ellos afirman que fue la policía la que le puso unos panfletos de las FARC en los maletines, ¿no? Y Aida hacía muy vehemente la denuncia en medios y también me mandó las cartas y las quejas que están siendo imputados como terroristas 4 pelados de la Juventud Comunista, entonces en Medellín. Entonces yo insisto en que estos hechos hay que verificarlos. El tipo dice que no es sindicalista, no es estudiante, no es nada. Entonces pues hay gente que está diciendo que pronto era tira, ¿cierto? Como lo llaman en las protestas a los infiltrados, ¿no? A los que terminan haciendo estos daños. Y yo insisto ahí en el cambio de la doctrina. Yo creo que la seguridad ciudadana no se da con cámaras y con policías. Ese es un componente, pero no es el componente total. Yo no creo que la convivencia se gane solamente a partir de eso. Yo creo más en la cultura ciudadana, en la educación, y creo también que hay que reentrenar a la policía o cambiar los policías o mirar cómo hacemos para que... Es que detrás de cada olla de Bogotá hay un policía. Detrás de toda la ilegalidad que hay en la ciudad hay policías.
¿no? Y me preocupa entonces un código que da ciertas facultades. Eso de los allanamientos, por ejemplo, sin orden judicial y sin orden escrita y demás, no sé si lo eliminaron, quedó vigente, ¿no? Yo acepto quedó vigente, pero limitado. Y delimitado en los casos excepcionales. Yo por acepto ejemplo, que la policía, incendio. si hay un incendio... no, hay 5 casos excepcionales. Incendio, que piden auxilio desde dentro del recinto. Pero inundación. Pero para proteger a una persona que tenga una alteración de la conciencia. Eso se quitó. ¿No? O alguien son que casos bien escuetos. Sí. Entonces se dejó a cosas muy obvias, digamos, incendio, pedir auxilio desde adentro, inundación. Y además se dejaron 2 garantías adicionales que hoy no existen. Y es que se tenga que informar inmediatamente al superior jerárquico y a la Procuraduría. De manera que, al contrario, hay más garantías y un ámbito más delimitado. Yo creo que en un concepto más holístico de la seguridad. Por ejemplo, en el debate que hacíamos esta semana sobre el plan de desarrollo del distrito, bajarle 20 puntos al presupuesto social. Tenemos 20 años con un 61% del presupuesto de Bogotá dedicado a temas sociales. Y lo bajamos a 41. Y le quitamos dinero a todo lo social de Bogotá. ¿Eso qué va a traer? Una ciudad que tiene un índice de pobreza del 10.2%, mientras todas las demás ciudades del país tienen un índice de pobreza del 28.5%. Eso lo único que va a traer es inseguridad, ¿sí? Y ese dinero se van a dedicar a infraestructura y movilidad, a más cemento, a más... Obvio que la ciudad necesita infraestructura y necesita movilidad, pero si se descuida lo social, lo único que hace es tirar a la gente a la delincuencia. Yo quisiera decir exactamente cuál es... Este caso de este pelado que nos espantó a todos, pues, porque un tipo armado que obviamente no tiene nada que ver con la... Fíjense, ¿qué pasó hoy? Se quedó en un limbo, por eso no se pudo hacer nada. Porque como no era realmente un arma de verdad. Sí, ¿no? era un arma que entonces no trasciende a un tema penal, porque ni se le puede procesar por porte ilegal de armas, porque realmente no es un arma, es un juguete. Era un provocador. Perdón, entonces, no se le puede procesar por tentativa de homicidio, porque realmente el señor pues no... era un juguete. Y no sabemos si cambió el arma y no sabemos si cambió el arma por otra cosa. Pero se quedó en un limbo, porque no tiene carácter penal, pero una cosa que evidentemente agrede, perturba, tampoco es una contravención. Entonces, ¿qué pasaría hoy? Que sí sería una contravención, que portar ese tipo de instrumentos como gas pimienta, que no son exactamente un arma pues mortal, o estas pistolas de salva, estaría prohibido y pueden ser incautadas y la persona puede ser multada y sancionada y quedar en un registro de violaciones a la convivencia. Entonces no hay un limbo, me explico, si no es penal, hoy no pasó nada, ¿sí? Entonces, hoy sería una contravención, al señor se le podría sancionar, se le podría multar y el arma pues, digamos, con la que está agrediendo, así sea falsa, se puede incautar. Y además queda en un registro de sanciones que empieza a generar como una especie de antecedentes sobre la convivencia. Ya no serán solamente antecedentes judiciales, sino que también habrá una serie de antecedentes sobre la convivencia que va a generar efectos en solicitudes ante el Estado. Por ejemplo, una persona que sea multada, porque uno dice, bueno, lo multaron, no paga, no pasa nada. 2 cosas se aprobaron hoy, una con la que yo no estoy de acuerdo, pero entiendo, y es que si hay multas reiterativas y acumuladas, se puede llevar ante un juez, declarar un incidente de desacato e iniciar un proceso penal. Se aprobó así. Yo tengo mis dudas sobre que eso sea constitucional, no lo aprobamos en la bancada verde. Las multas no pueden dar cárcel. Correcto. Obviamente. Entonces, digamos, ahí tengo mis dudas. Pero lo otro que se está generando es que si usted está en el registro de violación a la convivencia y tiene una multa pendiente con el Estado, no podrá solicitar pasaporte, pase, aplicación a un subsidio, salvoconducto, hasta que no se ponga al día. Posicionarse en cargos públicos. Eso posicionarse en cargos públicos. Ascender en un cargo público. Sí, porque, digamos, uno como ciudadano tiene derechos, por supuesto, pero también tiene deberes que cumplir. Si viola las normas de convivencia, por lo menos tiene que pagar las multas. Y si no, entonces pierde ciertas prerrogativas de acceso a servicios del Estado porque ha violado las normas de convivencia. Esa es la diferencia entre lo que pasaba en este caso, que no pasó nada, y lo que pasaría si este nuevo código entra en vigencia. Carlos. Yo pienso que con todo lo perturbador que fue este caso, es un muy buen caso de estudio en circunstancias en que se está debatiendo y aprobando este código de policía. Primero, yo ni siquiera debatiría si merece una sanción o una amonestación o lo que sea. Esa persona en muchos países del mundo, por el hecho de sacar algo que parezca un arma que amenaza la vida de otras personas, lo han podido matar en legítima defensa. Claro. ¿No? El riesgo al que se expuso es brutal. Lo cual implica
también ese análisis, ver cómo en una coyuntura donde hay un poco de tensión, donde está la fuerza pública y llega alguien... Pero eso era de pronto el objetivo, provocar para que... Pero para habla bien del camino que lleva el desarrollo de toda esta doctrina y cómo está madurando el país. Es decir, lo han podido matar. Sí. Es más, cualquier persona con 2 dedos de instinto de supervivencia hubiera desenfundado otra arma y lo hubiera dejado ahí en el piso. Entonces, estábamos frente al ESMAD, estábamos frente a la autoridad misma que tenía también unas facultades de Claro, defenderse de y hubo Y sin embargo no lo hizo. una reacción. La protesta se desarrolló, aparte de eso, que fue un video que nos enteramos después por las redes sociales, se desarrolló la protesta de manera pacífica. Entonces yo creo que aquí hay algo muy importante acerca del camino que transita el país. Colombia va de un conflicto armado a un conflicto social, donde curiosamente nos sentíamos como colectividad casi que más cómodos con el conflicto armado que con el conflicto social. Un bombardeo no nos impresiona, 100 muertos en un bombardeo no nos impresiona, pero rompen los vidrios de una estación de Transmilenio o este señor, y el país se rasga las vestiduras. Entonces, creo que tenemos que aprender a tolerar mejor el conflicto social. Tenemos que aprender a vivir con esas manifestaciones de tensión, de protesta, de lo que se quiera, y es un buen indicador. Yo creo que la manera como se dieron estos hechos nos deja también saber que hay otras, que no es tan sencillo, que también tenemos que mirar qué pasa con las normas penales, qué pasa con la fiscalía, qué pasa con la manera en que se procesa un individuo que comete ese acto, y todo el conjunto del Estado cómo reacciona frente a eso. Pero yo creo que es un buen caso de estudio para debatir. Y usted que sabe tanto de seguridad, la manera como él, de manera muy precisa, se va quitando todo eso, no es cualquier pendejo. No, digo me pareció una, o sea, experto la frialdad con la que se quita la gorra, se cambia el disfraz, se esconde la cosa. Me pareció que era una persona que iba a hacer eso. No era una persona que obró en un momento de rabia ni nada por el estilo. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Sí? Me parece premeditado. Y creo que otra lección de este caso de estudio, me parece que la inversión en seguridad que hacen los municipios y que hace la nación paga. Este hecho de tener cámaras, así se creen tensiones con las libertades individuales, el hecho de tener seguridad en algo diferente que las armas mismas es algo productivo, es un ambiente mucho más seguro, poder saber ¿qué pasó? Qué es lo que ocurrió, poder seguir a la persona como se siguió. Sí, sin las cámaras, hoy en este caso la cámara fue el arma más efectiva. Hubo grandes protestas, la protesta fue manchada por versiones. Fue manchada por actos violentos, ¿no? Bueno, yo insisto en que el conflicto social no se debe mirar con una lupa de código penal o de código de policía. Los conflictos sociales tienen que tener otra lógica. Yo insisto en que tenemos que discutir cuál es la policía que necesitamos, la policía del futuro. Ojalá una policía adscrita al Ministerio del Interior, no adscrita al Ministerio de Defensa. Yo he hecho debates contra el ESMAD en el Congreso, probando todos los abusos del ESMAD, cómo las armas no letales las usan para que se vuelvan letales, y están los muertos, y están los heridos, y yo creo que el ESMAD hay que cerrarlo. Yo voy a proponer va a ser una proposición que seguramente me la van a negar, que es que se derogue en la parte derogativa del Código de Policía, si queremos ser consecuentes con eso nuevo, que se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, porque es que aquí bloquear una calle te puede dar cárcel. Entonces, si vamos a garantizar que realmente la gente tenga movilización, habría que derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, fíjate, yo no entiendo por qué le metemos ESMAD y policía a los estadios. En los países civilizados, los estadios se autorregulan por los clubes, hay normas de convivencia, las barras se sancionan mutuamente prohibiéndose el uso de los estadios. Allá, ¿cómo hacerlo sin fuerza pública? Autorregulación, etcétera. Yo creo que se necesitan avanzar mucho más en temas de convivencia. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana en Vivo.